Bueno, empezamos con esta mesa redonda. Muy buenas tardes a todos los participantes. Soy Lenia Alexandra Romero y como decana de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, les doy la bienvenida a todos los presentes y agradezco a las panelistas por acceder a participar a esta mesa redonda. Para mí es un honor y es un privilegio participar en esta mesa redonda como moderadora, pues me identifico completamente con las panelistas. Soy física, tengo una maestría en física y además tengo un doctorado en ingeniería. En los últimos años tuve la oportunidad de realizar un postdoctorado en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Y bueno, quiero decirles que me identifico plenamente con ellas porque también he sido investigadora principal y coinvestigadora en varios proyectos de investigación. Y he tenido la oportunidad de dirigir y codirigir tesis de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado. Actualmente, además de ser la decana de la facultad, soy la directora del Grupo de Física Aplicada y Procesamiento de Imágenes sin Señales de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y soy mamá de 2 niños y una niña. Y como investigadora entiendo las dificultades que tenemos las mujeres en el campo de la ciencia y de las matemáticas, donde predominantemente la participación ha sido masculina. Además, hay que conciliar la maternidad con la investigación. Entonces, dichosa de participar como moderadora en esta mesa redonda. Y pues quisiera que nuestras panelistas se presenten y nos cuenten un poco de su vida como mujeres investigadoras en este fabuloso campo de las matemáticas. Empecemos con la profesora Luna Lomonaco, del Instituto de Matemáticas Aplicada IMPA de Brasil. Luna, por favor, coméntanos un poco sobre tu vida alrededor de la investigación y de la matemática, y como mujer propiamente, ¿no? Buenas tardes y muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Bueno, yo comencé matemáticas hace varios años, era el 2004, y no fue nada fácil porque yo estudié, en mi secundaria, yo hice estudios clásicos. Yo estudié mogollón de griego, latín, filosofía, todas estas cosas bonitas, y luego me fui a estudiar matemáticas por razones filosóficas, de hecho, y bueno, cuando llegué a la facultad me encontré integrales y matrices y ahí fue bastante complicado. Y es esta cosa, ¿sabes? Si no sabes y eres una mujer, es muy fácil y muy rápido asumir que simplemente eres idiota. Y en lugar que responder tus preguntas, comenzar a mirarte mal y todas estas cosas. Y pasó mucho conmigo, fue bastante duro el comienzo, tengo que decir, pero viajé bastante, mudé de lugar, no me encontraba bien ahí donde hice la facultad, de Italia me fui para España, y luego para Dinamarca, y luego para los Estados Unidos, y luego para China, y acabé en Brasil. Y ahora ya es una situación bien diferente. Estoy en el IMPA hace 2 años, antes estaba en la USP, y son de las instituciones donde me encantó y me encanta estar. Y ya después de un poco de tiempo, comencé a desenvolver mi propia investigación, tengo mis proyectos, tengo mis cosas. Y ¿quieres que te cuente de mi matemática ahora o que te cuente más ahora de mi vida y luego de la matemática? Perdón. Sí, una breve introducción y resumen de la vida como mujer investigadora en el área de matemáticas. Como resumen, fue difícil, fue difícil. El resumen palabra fue muy difícil. Porque al comienzo comenzaron a tratarme de forma bastante bruta en el comienzo. Yo me acuerdo que cuando iba a preguntarle a los profesores me miraban mal y me miraban siempre peor y respondían siempre dándote la misma definición y mirándote siempre peor. Y tú te quedas ahí en plan, no tengo problemas de oído, es que no entiendo aquellos que me estás diciendo, ¿sabes? Y llegó el momento que interioriza estas cosas, ¿sabes? Llega el momento en que te lo crees.
que no vales, que no prestas. Y fue muy duro, tuve muchísimos problemas de complejo de fraude del impostor, que todavía tengo de vez en cuando, pero las cosas mejoraron. Salí de Padova, salí de Italia, que es muy machista, muy patriarcal, me fui para España, en Barcelona, y ahí los profesores comenzaron a responder mis preguntas. Ahí fue en plan, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y ahí comenzó a gustarme más, porque más entiendes, más te gusta. Eh, y me quedé ahí haciendo el mestrado. Luego me fui para Dinamarca para hacer mi doctorado. Y Dinamarca fue una experiencia difícil porque yo me venía de Barcelona, yo soy italiana, me venía de Barcelona y de repente me voy a Dinamarca, hace frío de verdad ahí. Y en invierno es oscuro de verdad, ¿sabes? En plan que el último enero que yo pasé ahí, el sol salió por 17 horas en todo el mes. Fue duro, fue duro, fue duro. Pero encontré mi director de tesis, Carsten Petersen, que es un amor de persona y yo me acuerdo que seguía yendo ahí en la sala de él, no entendiendo nada, en plan, Carsten, no entiendo, no entiendo, y a veces lloraba, porque estaba, fue difícil el comienzo, no, lo voy a decir así, porque si alguien me hubiera dicho al comienzo, yo hubiera estado preparada psicológicamente, hubiera sido más fácil. Entonces lo Bueno, digo a pesar claramente. de todas esas dificultades que la profesora Luna ha comentado, y cómo cambiar esa área, ¿no? De filosofía, Sí, el griego, a las matemáticas, es algo muy interesante, pero que complementa mucho la ciencia y las matemáticas. sí, 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 sí. Los primeros matemáticos generalmente eran también filósofos, y eran muy Exactamente. juntas las dos cosas. Pero en fin, Total. En Dinamarca aprendí, saqué la tesis, encontré a mi marido, que es un holandés maravilloso, que encontré ahí. Entonces fue el país en que fue más difícil vivir, pero que más me dio cosas, mi doctorado y mi marido. Eh, Tal vez hubiera tenido que decir mi marido y mi doctorado, pero en fin, todo bien. Eh, y luego, cuando acabé mi doctorado, ahí también fue súper duro porque llegó la crisis de... Yo acabé mi doctorado en 2012. En la crisis, hubo una crisis en 2008 muy, 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 muy grande en los estados, que llegó en Europa, que era 2010 más o menos, porque demora, ¿sabes? Un poco, y llegó para Europa 2010. Para 2012 habían cortado todo lo que podían cortar en investigación básica, porque es siempre la primera cosa que cortan, como si no sirviera investigación para salir de una crisis. Eh, Así que tú acabé en China, antes en los Estados Unidos, no, antes en China, de hecho, antes fui para China por 7 meses porque no encontraban ni una plaza, ni un postdoc, nada en Europa, entonces me fui para China con mi marido, fue maravilloso, por cierto, aprendí un poco de chinés, eh, y me encantó vivir en Beijing. Pero en fin, fue duro desde un punto de vista de autoconfianza, porque es en plan, bueno, tengo que, ni tuve que salir de mi país, tuve que salir de mi continente para encontrar trabajo. Pero bueno, en China, por el otro lado, de repente no había toda aquella estructura, aquella estructura, o tal vez había la misma estructura patriarcal que había en Europa, pero yo era europea, yo no entendía nada, entonces no la percibía. Y entonces, para mí, desde un cierto punto de vista, fue mucho más fácil hacer mis cosas, porque estaba fuera, estaba en un mundo bien diferente del mío. Y ahí me enamoré de verdad. No que antes no me gustase la cosa, pero siempre estaba ahí en plan, pero ¿será que me quedo? ¿Será que no me quedo? ¿Será que me quedo? ¿Será que no me quedo? Y ahí en China fue en plan, oh, si da, yo me quedo. Y después acabé en los Estados Unidos porque no había plata en Europa y después yo gané un postdoc en la USP y en Roma, mi país, al mismo tiempo. Y ahí fue en plan,
bueno, Italia la conozco, Brasil no. Vamos para Brasil. También sabía que en Brasil seguían contratando, en Italia era más complicado. Entonces fue un plan, si yo quiero una plaza, tal vez sea mejor apostar ahí. Y vine, aposté y gané. Aquí estoy. Eh, Hubo un concurso en la USP, me inscribí, lo pasé y mis ex colegas de la USP dijeron que era un momento para grabar porque cuando salió que yo gané el concurso comencé a saltar en plan por 20 minutos seguidos. Fue un momento súper feliz de la vida. Y después, en 2019, final de 2019, me fui para el INPA y ahora estoy en una situación bien más tranquila, bien más eh, estable, pero por ser completamente honesta, eh, sigo me haciendo un mogollón de problemas, el complejo de fraude sigue viniendo de vez en cuando, tocando la puerta, diciendo qué tal, todo bien, a veces entra, toma un café conmigo, a veces pues, se va rápido, pero a veces se queda más tiempo. Y... Pero a los pocos las cosas mejoran, comienzas a darte cuenta que consigues hacer, qué haces y te da más autoconfianza y las cosas a los pocos están mudando, a los pocos, pero estamos yendo en la dirección correcta, diría. Muchas gracias, Luna. Yo tengo que resaltar, porque leí un poco sobre ustedes en la web, y tengo que resaltar que ha sido la primera mujer en ganar el premio de la Unión Matemática de América Latina y el Caribe, ¿no? El premio UMALCA, por su trabajo en el área de sistemas dinámicos. Y la verdad que le resalto mis felicitaciones precisamente porque es la primera mujer en recibir ese premio. Es la primera. Y pues, no, me quito el sombrero porque seguramente el proyecto o en el área donde trabaja es, bueno, dificilísimo. Como nosotros, yo como física, pues sí tengo un conocimiento matemático fuerte, pero no creo que tanto como ustedes que son realmente matemáticos. Pero bueno, para mí física es dificilérrima, es súper complicada, así que yo me quedo el sombrero para ti. Muchas gracias. Bueno, seguimos con nuestra próxima invitada, la profesora Blanca Parra, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad de León, de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Profesora Blanca, ¿nos podría dar un breve resumen pues, de toda esta formación que usted ha tenido en el área de las matemáticas y pues la experiencia como mujer en esta área de conocimiento? Tiene el micrófono cerrado. Ya, listo. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y compartir. Yo soy de una generación muy anterior a la de ustedes, pero muy anterior a la de ustedes. Soy como la prehistoria. Entonces, la experiencia en todos los sentidos es totalmente diferente de muchas maneras. Y a diferencia de lo que les acaba de compartir Luna, digamos que he tenido unos privilegios incontables, muchos privilegios que tienen que ver probablemente con la época, y probablemente con el carácter también, ¿no? O sea, es algo que yo creo que no, si preguntáramos a todas las mujeres de mi generación que estudiaron matemáticas o intentaron estudiar matemáticas, probablemente no tendrían las mismas experiencias que tuve yo, que realmente he sido muy privilegiada. Yo nací en una ciudad que era muy pequeña en su momento, en Tepic, Nayarit, en la costa Pacífico, una ciudad muy pequeña que, digamos, del cruce de las dos avenidas principales para cada lado de la ciudad eran como 8 cuadras, una cosa del estilo. Y pues había, digamos que no se esperaba que las niñas fueran más allá de la secundaria realmente. De hecho, al terminar la secundaria había una graduación formal, con misa en la catedral y baile en el casino y todo el rollo, porque a partir de ahí, pues las niñas, algunas trabajaban en alguna cosa, algunas se enrolaban, por ejemplo, como maestras rurales, muy pocas, pero que las niñas siguieran otras se casaban definitivamente, algunas se fueron con el novio de mis compañeras, pero no esperaba que estudiáramos algo posteriormente. Entonces, estuve siempre en la escuela de niñas, públicas, pero de niñas, y pues en la secundaria, por ejemplo, aprendí corte y confección completo, y aprendí pintura al óleo,
y bueno, aprendí, eso quiere decir que no me dieron clases, no que realmente sea pintora, y cosas relacionadas, ¿no? Entonces, cuando terminé la secundaria, mi papá me pregunta, ¿qué vas a estudiar? Dije, literatura. No, me dijo, eso es tu hobby, pero la carrera es algo diferente. Es que, o sea, no es lo mismo porque no te veo haciendo esto y esto. Ok, dije, entonces contabilidad. ¡Ja! En primer lugar, no te sabes desvelar. Y en la época los contadores eran de lapicito y de pasarse horas y noches enteras. Y ciertamente yo no puedo. Y la otra es que si sumo 2 y 2, dependiendo de la luna y de la temporada o de con qué pie me levante, pueden darme 5, 4 o 28 o lo que sea. Y eso me pasa en clase incluso. Y hay una foto oficial del Simvestab que lo comprueba, que lo demuestra, ¿no? Entonces, ok. Entonces dijo, ok, te la pongo fácil. O estudias en el Politécnico o te pongo de internada en tal parte. Ok, me voy al Politécnico, a Ciudad de México, y entonces con 15 años me fui a Ciudad de México sola, sin familia, a estudiar el bachillerato. Y un medio hermano fue el encargado de tramitar la ficha de inscripción al examen de admisión a una vocacional. Él decidió cuál, y decidió vocacional número 3, que está orientada a física y matemáticas, a pesar que en el mismo espacio, en el mismo área, estaba la vocacional para ciencias biológicas. Entonces, creo que la decisión de ese medio hermano de inscribirme ahí fue para demostrarle a mi papá que yo no era tan buena como mi papá creía y que entonces en poco tiempo me regresaran a mi casa. Entonces, llego a la escuela y era la única mujer en un grupo de 50 hombres, en mi grupo. Y entonces fueron demasiados cambios como para saber de qué me podía quejar, ¿no? O sea, no sabía hacer nada, no sabía lavar un calcetín, guisar nada, y no tenía tampoco mucho dinero porque mi papá no tenía en total 9 hijos, una mujer o la ex esposa que tenía que, en fin, no era como fácil. Y la primera lección yo creo que fue, que ha sido valiosa para mí, me la dio el maestro de dibujo en ese grupo, en ese año. Porque yo tenía que llegar al salón ya con todo mi equipo completo, lo cual significaba que tenía que pedir dinero a mi casa, que me lo mandaran, etc. Y entrar al salón y volverme a trabajar. Pero yo no había estudiado dibujo técnico previamente. Había estudiado la geometría de la secundaria, pero no dibujo técnico, y pues la pinturita al óleo y cosas por el estilo, ¿no? Y había un tornillo dibujado y la instrucción de que había que dibujarlo en isométrico. ¿Y eso como con qué? Ah, me dijo, ese es su problema, señorita. Ok. Dije, bueno, deme la inclinación de la cuerda, del tornillo. Ah, eso es parte de lo que tiene que saber también. Ok. Me dijo, y le voy a decir algo desde ahorita. El hecho de que sea mujer no le da ninguna ventaja. ¿Okay? O sea, si aquí nunca ha probado una mujer en este grupo, y si usted quiere probar, tiene que probar que es mejor, igual o mejor que sus compañeros. Y yo creo que ha sido algo que me ha servido muchísimo en la vida. Es decir, no tengo por qué esperar privilegios de ningún estilo. ¿Okay? Y si puedo demostrar que puedo hacerlo, lo hago y se acabó sin más cosas. Yo creo que ese fue el aprendizaje más grande. Aprobé con 7, lo cual fue un logro en la escuela. Y el mismo profesor empezó a tomar interés en mí y me dijo que debería estudiar ingeniería civil, por ejemplo, o arquitectura. El maestro de matemáticas igual me sugirió lo mismo. Y entonces, pues, ya todo, de hecho yo cuando empecé me asignaron un taller de electricidad y dije, no, a mí la electricidad no me gusta, yo quiero construcción, sin tener ninguna idea de lo que significaba. Entonces la idea era que yo estudiara arquitectura, terminar el bachillerato. Y por razones que no tienen nada que ver con lo académico, esperé un semestre antes de entrar a arquitectura, y ese semestre estuve acompañando a compañeras a física y matemáticas. Al final ellas se cambiaron de carrera y yo me quedé ahí. Si hago un análisis en retrospectiva de por qué me quedé en física y matemáticas y ya no me fui a arquitectura, creo que tiene que ver con el hecho de que soy muy floja. Y en arquitectura uno tiene que pasarse las noches haciendo dibujos y maquetas y todo lo demás. Y en matemáticas y física no. Uno dice, ya le entendí, ya sé cómo se hace, y lo pasa uno al pizarrón y se acabó. No tiene uno que hacer más. En la escuela de física y matemáticas tampoco se esperaba que uno asistiera a clases todos los días. O sea, yo aprobé un curso de álgebra moderna sin estar en el curso. Simplemente empecé el examen final y ya. ¿La maestra se molestó? Sí, pero aprobé el curso. O sea, o sea, esas ventajas yo no las fui percibiendo probablemente y me quedé en física y matemáticas. Entonces, la licenciatura es en física y matemáticas en el Politécnico. Después, terminando la carrera, empecé a trabajar
me rogaron 3 meses hasta que me convencieron de que diera clases a grupos de niños de secundaria, de primer año, niños de 12, 14 años. Y eso me dio una visión totalmente distinta de lo que son las matemáticas. Antes me habían ofrecido ser profesora fundadora de la UAM, el Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero a mí estar encerrada no me convence mucho la idea. La idea de estar encerrada en un cubículo no es lo mío. Y el trabajar con los niños me dio una perspectiva diferente y una comprensión distinta de lo que yo creía que sabía, por lo menos, ¿no? Entonces empecé a estudiar una maestría en planeación urbana porque de alguna manera seguía con la idea de la arquitectura, pero era demasiado fácil. O sea, cualquier cosa que intentara es que te sale bien porque eres matemática. Es que solo puedes, ok, no, ¿saben qué? Ya me voy. Y en ese momento, el Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados abrió una sección dedicada a las matemáticas educativas. Matemática educativa se llama la sección. Y era solamente para matemáticos formados, ya vinieran de la UNAM o del Poli, pero que fuéramos matemáticos de entrada. Y fue la primera generación, entonces me cambié ahí. Era maestría en ciencias en ese momento, ahora es una maestría en educación o algo así, no sé, no tengo la menor idea. Y pues ahí desarrollé mi maestría, pero al mismo tiempo, trabajando con los niños, empecé a desarrollar, a interesarme por los aspectos de por qué tenían dificultades para entender, por ejemplo, ¿por qué no pueden entender lo que es el máximo común divisor? Si ahí está la definición. O sea, cuando digo máximo común divisor, no tendría que decir más porque ahí mismo está contenido lo que quiero que hagan. Y sin embargo, pues no, porque para ellos era como una etiqueta realmente. Entonces me empecé a interesar por la comunicación con ellos, cómo entendían las instrucciones y demás, y a generar reportes de investigación para mí, digamos, y que compartía con los profesores y los compañeros de la maestría. Empecé a trabajar en el diseño de materiales para esos niveles educativos y el bachillerato, que se fueron publicando gradualmente por el departamento, o ya publicaciones formales, digamos. Y cuando terminé la maestría, pues de manera casi natural, vino a México el profesor George Glesser, del IREM de Estrasburgo, conoció mi trabajo, me conoció a mí, me adoptó, quiso que fuera yo su traductora todas las veces que venía, me regaló su obra, porque no quería que estuviera en la biblioteca, me la regaló a mí, y entonces, digamos, me invitó a ir a estudiar en la Escuela de Estrasburgo, sin que tuviera que hacer ningún curso, simplemente llegar a hacer la tesis, ¿no? Pero en ese tiempo, y esa es la parte de, como persona, digamos, yo tengo un grado de 75% de Asperger según el análisis, ¿no? Y que por qué no sufrí de eso, por qué no lo padecí de alguna manera, pues la conclusión era que porque o bien en mi familia me protegieron suficientemente como para no obligarme a hacer lo que no quería, o sea, para ser yo como yo soy, o bien estudié ciencias. Bueno, las dos cosas. Mi familia me dio todo el apoyo. Nunca me exigieron que me vistiera con moños o que jugara trastecitos o muñecas o cosas por el estilo, o que fuera una niña que respondiera como las niñas. O sea, entonces más bien digo, si yo veo The Big Bang Theory, soy Sheldon. Mis alumnos en Tijuana me dicen Sheldon. ¿Por qué? Pues porque mi manera de responder de repente parece como muy brusca, pero para mí tiene que ver con los aspectos de la lógica y no con los aspectos empáticos, por el estilo, ¿no? He tenido que aprender poco a poco, eso sí, pero no estoy exenta de responder de cualquier manera, en cualquier momento, ¿no? Un poco así. Entonces, bueno, entonces en un momento dado, un compañero vino a ser mi novio por razones, nada más porque tener con quién ir al cine y ya. Y después de 4 años me dice, ¿y por qué no nos casamos? Y exactamente como Sheldon, en el episodio en el que su novia le dice que por qué no viven juntos, es, Y no, pero yo, así como Sheldon no encuentro una razón lógica para decir no, yo tampoco encontré una razón lógica para decir no me caso, y me casé. Entonces nos fuimos a estudiar a Francia juntos. Él se fue a estudiar un doctorado en estadística, y yo pues tenía, digamos, mi beca del gobierno francés estaba para trabajar directamente con Brousseau, porque lo que estábamos haciendo era prácticamente lo mismo en la misma época, y ya conocían mi trabajo aparentemente, y yo ni me estaba. Y estaba lo de Glesser, que me invitaba a Estrasburgo, pero el señor marido pues tenía su beca en París y no la podía mover, entonces me tuve que cambiar a París,
y ahí sí tuve que hacer examen hacer una entrevista de admisión que terminó el examen porque el director del IREM, que luego fue mi profesor y un querido amigo, el profesor Revius, que ahora su nombre está en el laboratorio del IREM, pues me hizo la entrevista y de repente me dice, aquí dice que usted estudió teoría de la medida, quiero que me explique. Y pues tuve que soltar un rollo improvisado sobre teoría de la medida, en francés además. Quise que diría, pero me aceptó y además fue ya, a partir de ahí se convirtió casi en mi tutor. Entonces, bueno, esas son partes de o sea, el que te reciban de esa manera, que te apoyen. Cuando llegué, por ejemplo, tenía una carta de invitación del Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas de Francia, como la gran pedagoga, que yo no tengo la menor idea de eso. Pero sí, me hicieron una presentación grande de todo lo que era el sistema educativo, las instalaciones, las problemáticas y no sé qué. O sea, hay una serie de cosas que me ocurren a mí, pues porque así funciona, ¿no? Entonces, bueno, terminé el doctorado ahí, con una mención honorífica la más alta, y también con una extraordinaria, la secretaria me entregó una copia del reporte que se manda con la tesis a la rectoría cuando se aprueba, y me la entregó con la promesa de que nunca se le iba a comentar a nadie, ni se le iba a mostrar a nadie, porque es un documento que el alumno nunca debe conocer. Es decir, es algo confidencial. Pero es tan impresionantemente elogiosa que se sintió obligada a darme una copia. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Nunca se le enseñaba a nadie, pero ahí está. Y en ese tiempo, digamos, el primer año del doctorado, pues sí, no es como en México que los doctorados son de tomas tantas clases y después apruebas los exámenes y no sé qué rollo. No. Por lo menos en la época en que a mí me tocó, hacíamos esta entrevista, el profesor revisó lo que llevaba yo como documentos y decidió que yo tenía que llevar lógica formal porque en ninguna parte de mis estudios aparecía la lógica. Y también historia de las matemáticas por la misma razón. Y luego, bueno, había seminario que era obligatorio para todos los alumnos de doctorado y un curso de psicología con Pierre Greco, que había sido colaborador de Piaget, y cosas por el estilo. A la primera semana me exentaron de lógica y como un mes después me exentaron de historia de las matemáticas. El profesor Jean-Luc Berley, que era el editor del área de historia de las matemáticas en la Enciclopedia Universalis, me exentó y me pidió que hiciera, me dijo, pues, para justificar eso, si quieres, hacemos una memoria. Hice una memoria, pero ya se la mandé por correo al terminar el curso, por correo no sé qué, pero pues ocurrió algo que no estaba en mis planes, así como no estaba en mis planes casarme. El día de mi cumpleaños, teníamos poco tiempo de haber llegado a Francia, pocas semanas de haber conseguido un departamento, y el día de mi cumpleaños compramos una botella de 7 francos, que era lo más barato que había, pan y queso, y ese día me embaracé. O sea, tenía iba llegando, y entonces todo el primer año fue embarazo con estudios, prácticas, hice prácticas en la normal de Sèvres, donde trabajó Marie Curie, con el uso de las primeras terminales tontas, con programas con software sobre el álgebra, para que los chavitos aprendieran álgebra de manera casi independiente, pero guiados, digamos. Y otro tipo me tocó entrevistar a Mandelbrot para un programa de televisión en la universidad. Viene un ingeniero de IBM a hablar de qué cosa rara y decidimos que seas tú por el acento, para que sea lo más atractivo. Entonces me tocó entrevistar a Mandelbrot. Entonces, cosas significativas, pero que en ese momento para uno son como pues, algo que es parte del trabajo ya. Y entonces cuando ya nace mi hijo, Paco nació en noviembre, yo ya tenía el documento, pero tenía que pulirlo el documento porque lo escribí en mi francés para la publicación, pero pues nació el hijo, me murió mi padre, pasaron una serie de cosas, regresamos a México y cuando estaba a punto de publicarlo lo presenté en un coloquio de la universidad y los estudiantes y mi jefe que estaban ahí lo tomaron tal cual y lo publicaron por su cuenta. Entonces decidí ya no publicarlo ni siquiera en francés. O sea, a partir de ahí hicieron su trabajo, digamos, ¿no? Y les redituó bastante bien. Entonces, bueno, yo siempre puedo hacer otro paper y no me peleé por eso. Pero el asunto es
pues así funciona. Entonces, fue realmente hacerme cargo. El segundo año del doctorado, que fue esto, yo no tenía que ir a la universidad más que el día que teníamos seminario, que era los miércoles. El resto del tiempo podía trabajar en mi casa y en caso de que tuviera que ir, la universidad tenía guardería. Entonces, toda esta parte donde las mujeres sí batallan mucho por qué hacer con los hijos, bueno, yo no tenía que batallar porque o lo podía dejar a la guardería o podía quedarme en mi casa o incluso podía ir con todo mi hijo a algunos eventos desde que recién nacido. Entonces, ir al mercado, lo que fuera, en el Canguro y a todas partes. Yo no tuve que pasar, además el sistema francés es otro tipo, nada que ver con lo que ocurre aquí en México, ¿no? Entonces fue realmente cómodo. Cuando regresó a México, bueno, cuando regresamos a México, realmente el matrimonio estaba totalmente disuelto, digamos. El hombre se iba a trabajar muy temprano, regresaba, quién sabe qué horas, si regresaba, y si no, a veces lo veíamos el fin de semana. O sea, realmente mi hijo y yo. Primero estuvo en la guardería un ratito, pero mi trabajo, que fue en donde yo había estudiado el centro de investigación, me contrataron desde cuando yo regresé, sin que yo supiera. Un día me dijeron que pasara por mi pago. Dije, ¿cuál pago si yo no trabajo aquí? Es que te contratamos hace 3 meses. Yo ni enterada estaba, ¿no? Entonces empiezas a tener a comprometerte más y demás, pero el trabajo que tenía, pues era en ese lugar, me daban 44 días de vacaciones al año, que podía tomar en cualquier momento que yo los quisiera, como los quisiera acomodar. No tenía que estar ahí todos los días, a pesar de que no había sistemas de cómputo en el momento, pero yo podía trabajar en mi casa o trabajar en la oficina, o trabajar donde se diera la gana, ir a eventos y era parte de mi trabajo. Entonces era como muy flexible, de manera que nunca tuve problemas de que el niño hay que llevarlo al médico, nada de ese estilo. Otra vez. Luego renuncio a eso, ya cuando ya tenía el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y todo lo demás, renuncié a todo eso hace 30 años. Me contrataron por teléfono en TEC de Monterrey, sin conocerme, como profesora de planta. Y vine de aquí a León, Guanajuato, y en ese momento mi hijo entraba a la secundaria, en la secundaria del TEC. Entonces, otra vez, el ir y venir, el comer juntos no era ningún problema porque estábamos en el mismo lugar. Entonces, pues ha sido como realmente muy en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, el doctorado el mío fue en esa época, el IDEM estaba dentro de la Facultad de Ciencias de París, ya no existe como tal la Facultad de Ciencias, se partió en la Universidad de París 7 y París 6, que eran las que conformaban la Facultad de Ciencias, pero ya no se llama Facultad de Ciencias. Entonces yo estudié ahí, y es en didáctica de matemáticas, básicamente. O sea, pero esto es matemáticas, pero adicionada con todo lo que va alrededor para una trabajar vida con docentes. muy interesante, profesora Blanca. Pues sí, pero muy privilegiada. O sea, la verdad es que es muy privilegiada. Y desde siempre, los temas han sido siempre la resolución de problemas, todo, o sea, implica la comunicación, implica metodologías, implica el uso de recursos, implica hacerse cargo de factores, por ejemplo, de género, de diversidad de todo tipo, cognitivo y demás. Entonces ha sido un trabajo muy enriquecedor y eso se lo doy a mis estudiantes de secundaria. Si ellos no me hubieran entusiasmado, yo nunca hubiera pasado por todo esto. Así es. Muchas gracias por la intervención, profesora Blanca. Rápidamente seguimos con Catalina Roa, profesora de la Universidad de Nariño, que nos explique en un minutico cómo ha sido todo este proceso como mujer matemática investigadora. Claro. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad, mira, con lo que contaban las compañeras, la profe Luna y la profesora Blanca, excelente. Hemos pasado por todos unos retos para ir escalando poco a poco en la matemática, ¿no? Cada uno pues desde su punto de vista y pasando ahí poco a poco. Yo soy matemática de la Universidad de Antioquia y justo con esta charla pues sí, uno como que va atrás y empieza, ¿qué pasaba? Y me puse y me asombrado de ver que en toda mi carrera solo tuve un curso con una profesora, con una mujer. Y entonces ahí fui pasando, luego hice la maestría en Puerto Rico en computación científica, no tuve ningún curso con ninguna profesora. Y finalmente el doctorado en matemática aplicada en Brasil, donde tuve curso con la profesora Cristina Gómez en la parte de computación, que de hecho fue como la parte inicial lo que me llevó a las matemáticas. Quería era ser ingeniero de sistemas, segunda opción matemáticas,
Y cuando estaba en la matemática vi que desde ahí salía el mundo de la computación y me enamoré de eso. Y es lo que hago, la parte de análisis numérico, simulación. Y ahora que veo eso, no veo que haya sido en vano. De hecho, fue muy bueno porque todos los orientadores que tuve me inspiraron a seguir, a luchar, a continuar adelante, nunca colocando como un pedestal de, si eres mujer o no, tienes algún inconveniente. Entonces ha sido algo muy bonito. Pero ahora, pues, a través de los proyectos, trabajo en un proyecto de las Olimpiadas Matemáticas, intentamos animar también a las mujeres a que vamos adelante a hacer otras actividades y entre eso ser un ejemplo para ellas. He tenido la fortuna de ser ahora orientadora de alumnas y que espero que ya veo que ya están haciendo maestría, doctorado, y entonces algo que me alegra mucho y No. puedo hacerlo pues adelante. Muchas Muy gracias. bueno, gracias a usted, Catalina. Muy bueno, de verdad. Tenemos pues matemática aplicada con Catalina, la profesora Blanca, que también es matemática, ha trabajado en matemática teórica, pero ha hecho importantes contribuciones en el campo de la didáctica de la matemática, y a la profesora Luna, pues con toda esta parte de sistemas dinámicos. Bueno, entonces, siguiendo con la mesa, me gustaría hacerles unas preguntas muy concretas. Empezamos con la profesora Luna. Quisiera saber cuál ha sido el papel de las mujeres en el campo de las matemáticas desde la investigación científica y qué podría destacar, o mejor dicho, podría destacar algunas mujeres en este campo que hayan impactado le hayan impactado más propiamente en el campo de las matemáticas. Hay muchas. El problema es que suelen ser olvidadas. Pero hay, ¿cómo se dice en español? Hay relatos, pasaron por la historia mujeres de antes del 500. En plan, Hipatia era una mujer que nació en 370 después de Cristo en Alejandría y fue astróloga, fue matemática, fue filósofa. Y ella trabajó bastante en secciones cónicas. Tiene un libro, On the Conics of Apollonius, que es bastante importante por secciones cónicas. Luego, pasando por... Yo tengo mis chuletas aquí con todos los nombres ¿cómo se dice? En orden cronológicas, saltando de 1500 años, porque no tenemos tiempo de estar aquí y contarlas todas. Sophie Germain nació en 1776 y ella fue muy importante en teoría de los números. Ella trabajó bastante, hizo bastante cosas en dirección del teorema de Fermat. Pero tuvo que estudiárselo sola, porque no se podía ir a la universidad de la época. Fue bastante difícil conseguir. Ella consiguió porque fue a hablar con Lagrange, y Lagrange, cuando se dio cuenta que aquello con que escribía era una mujer, era en plan, uy, tú eres súper buena, pero ella se hacía pasar por M. Leblanc, que era un estudiante viejo de Lagrange, y con este nombre ella le escribía. Y después Lagrange la vio y fue en plan, oh, tú eres muy buena, comenzó a darle clases. Y ahí ella comenzó a trabajar más con él, pero fue siempre muy complicado. Le dieron un doctorado a cierto punto, después de millones de años que estaba haciendo cosas, pero fue muy duro porque ella simplemente no podía no podía formarse en matemática. Entonces, para estudiar, tuvo que estudiárselo sola y después convencer a Lagrange para trabajar juntas. Después tenemos, solo te cuento unas cuantas porque hay varias. Hay Sofía Kovalevskaya, polaca era, rusa, del 1850, y ella también muy buena, trabajó con Weierstrass toda la vida, fui estudiante de Weierstrass, pero ahí también
tuvo que convencerle a Weierstrass a explicarle cosas porque ella no podía ir formalmente en la universidad. Ella consiguió obtener el doctorado en 1874 de la Universidad de Göttingen porque ya estaba trabajando un mogollón de tiempo con Weierstrass. Pero ella tuvo la suerte de conocerle a Weierstrass, y Weierstrass era Weierstrass, y Weierstrass le gustaba a ella, entonces Weierstrass le ayudó. Pero hasta así, para ella, trabajar en matemáticas era prácticamente imposible. Otra muy famosa, Emmy Noether. Emmy Noether era una algebrista muy importante, hizo un mogollón de cosas. Era la amiga de Canetta de Gauss, para decirte, ¿sabes? Pero ella también, imposible trabajar para ella. Ella trabajó mitad de la vida gratuitamente y la otra mitad por 2 mangas, hasta que se fue para los Estados Unidos a trabajar en un colegio femenino. Entonces, y luego, justo para citar, porque no se puede no citar, Mariami Marikazzani y Karen Uhlenbeck, porque, bueno, la primera Fields, el primero premio Abel, y el trabajo de Mariami es maravilloso. El trabajo de Karen es más lejos de mío, entonces lo entiendo menos, pero parecen cosas maravillosas. Pero esto es para decir, no es que no había, es que cuando había tenían que firmarse como hombre porque de otra forma no le miraban. La mujer de Einstein, la primera mujer de Einstein, parece que le corregía las cuentas a Einstein. Ella fue completamente olvidada y tanto que todo el mundo, o sea, bueno, es bastante aceptado y bastante reconocido que Einstein en la universidad no fuese exactamente el mejor del mundo. Ella era bien mayor que él, tenía unos 4 años, 5 más que él, y comentaron juntos, se escribían durante cuando él hizo la relatividad, pero no, ella estaba ahí porque era linda, estaba ahí, sí, hacía 2 cuentas, pero no importa, sí, pero es siempre, no sé cómo explicarte, pero es una forma mentis. La gran mayoría de matemáticos, o por lo menos aquellos que se reconocen matemáticos, son hombres blancos de matriz judaico-cristiana, si queremos, y heteros, si queremos decirlo todo, y para ellos, todos los amiguiños que tienen con quien hacer matemáticas están hechos así. Entonces, no es necesariamente maldad, es más poca visión, poca imaginación, idiotices, si queremos decirla de forma menos linda, pero no es necesariamente maldad mirar las mujeres siempre abajo. Puede ser simplemente que ellos no se lo esperan. Se ven alguien como él, se esperan que sepa, si ven a alguien diferente, se esperan que no sepa. Pero así, mogollón de trabajos de mujeres fueron esquecidos y la tuvimos mucho más complicada que los hombres por muchos años y todavía sigue. Aquello que dijo antes la profesora Blanca cuando habló de su trabajo que volvió y los profesores, yo me quedé así en plan, wow. No quiero decirte, estas cosas pasan, ¿sabes? Pero después que ella dijo que se sentía privilegiada, yo me sentí un poco mal a decir que yo la tuve tan complicada, porque de hecho no me pasó algo así. Así que tal vez fue mucho más privilegiada de aquello que me di cuenta. Gracias, Blanca, por hacerme dar cuenta de eso, de hecho. Bueno, no, hay mujeres que, como la profesora Blanca, pues tienen estos privilegios y a otras pues nos toca un poco más difícil, ¿no?
precisamente por esta comunidad algo machista que estamos viviendo, pero que ahora en el nuevo siglo, en este siglo XXI, vemos que la mujer ha tenido mucho más oportunidades en estos campos y además que nos tratamos ya prácticamente como iguales. Sí, pero hay una forma mentis, es una forma de... En Netflix hay un documentario, Picture a Scientist, no sé si lo vieron, es muy bueno, en que a un cierto punto hacen ver un experimento en que mandan un CD a profesores diciendo, ¿podés decirme cuánto es bueno el candidato? Porque se inventan, tenemos un grant con millones de dólares y tenemos que darlo a alguien de estos. ¿Me vas a decir cuánto es bueno? Y colócamelo en orden, será. Mitad de los CD con nombres masculinos y mitad con nombres, el mismo CD. Ese experimento se hizo también con los CD, uno era Bob, el otro era Alice, y ofrecieron a Bob el 25% más que a Alice. En la academia hicieron la misma cosa, el mismo CD, había el nombre de hombre, era avaliado mucho mejor en todos los sentidos. Encontraban unas 7 o 8 dimensiones de avaliación y en las 7 o 8 dimensiones constantemente el varón era considerado más que la mujer con el mismo CV. Es forma mentis, ¿sabes? Tú miras el CV de la mujer y evidentemente buscas a una falla. Miras el CV del hombre y evidentemente busca la cosa buena, estadísticamente hablando. Ahora, yo no estoy diciendo que los hombres lo tengan fácil, ¿eh? No estoy diciendo esto. Claro, totalmente. Y obviamente hay muchas mujeres líderes en proyectos. Y precisamente en esto de proyectos quería preguntarle a la profesora Catalina, ¿cuáles son las características y la visión de una mujer líder de proyectos matemáticos? Listo, yo creo que el liderazgo en general, tanto para hombres como para mujeres, es importante influenciar, motivar, observar oportunidades. Y claro, sobre todo verlas como el potencial de cada uno en especial y ver cómo, y tener la habilidad de hacerlo explotar al máximo. ¿Para qué? Para que se alcancen unas metas y unos sueños para ir detrás de ellos. En el caso de las mujeres, pues tenemos algo en especial que está en esa parte del entusiasmo, el espíritu de superación y muchas habilidades que nos ayudan pues como a completar, ¿cierto? A complementar en esa parte ahí. Rápidamente, pues porque sé que estamos cortos de tiempo, aprovecho pues para contarles y considero que nosotros debemos ser un ejemplo, como les decía ahora, como mujeres y en fin, en general en todos. En las Olimpiadas de Matemáticas tenemos un material de entrenamiento, entonces una forma de motivar que hemos visto, compartimos en las guías unas biografías, justo como la profesora Luna hablaba, tenemos unas grandes mujeres que nos han ido acompañando, por ejemplo, en el caso de Marianne, que fue la primera mujer en ganar una medalla Fields, ¿cierto? Tenemos María Cumplido, española, pero no podemos olvidar grandes colombianas que han salido adelante, ¿cierto? La profesora Doris Sinestrosa de la Universidad del Valle falleció en el año 2019 y claro, tenemos una premiada mujer matemática, Tatiana Toro, entonces es algo muy especial y en esas guías también colocamos de hombres, pero partimos a través del ejemplo, es decir, debemos enseñar que habemos tantas mujeres como hombres trabajando en el área. Todos tenemos las mismas oportunidades y ya está en cada uno de nosotros salir adelante y seguir yendo tras de ellas. Muchas gracias. Gracias, profesora Catalina. Tengo una pregunta para la profesora Blanca sobre el desafío, ¿no?, que afrontan las mujeres en esta área. ¿Cuál es el mayor desafío que afrontan las mujeres para liderar un grupo de trabajo, muy especialmente en el área de las matemáticas, profesora Blanca? Voy a resumir, o sea, el texto completo lo pueden probablemente ver después de todas las preguntas, pero me voy a centrar en lo que para mí es lo más importante. O sea, desde mi experiencia y perspectiva, los retos son ahora más grandes, me refería hace rato, ahora que hace 4 décadas. O sea, totalmente diferentes en muchos sentidos. No solamente en la academia, pero, o en cualquiera de la academia, sí,
digamos, tengo compañeras, amigas en diferentes áreas de la academia y fuera de la academia, y digamos que los retos se enfrentan más o menos de la misma manera, ¿no? Por una parte, o sea, para acceder a un puesto de liderazgo dentro de cualquier área, hay detrás una cantidad de trabajo y de estudio que no necesariamente tienen que ver con el área en la que uno se formó. O sea, hay que desarrollar las habilidades blandas, por ejemplo, que nadie le dijo a uno cuando empezó la carrera que iba a necesitar alguna vez en la vida. De hecho, en el Politécnico eso no existe. O sea, no, para nadie, ni siquiera en el bachillerato, era solamente un curso de socio no sé qué, y ya, aspectos sociales o no sé qué de la vida, y no había nunca más ni siquiera de inglés o pues por el estilo. Entonces, todo ese tipo de cosas, uno las tiene que desarrollar al momento que le dicen, hey, te vas a hacer cargo del departamento de ciencias de la universidad. Espérame, ¿dónde aprendí yo a gestionar? ¿Dónde aprendí yo a tratar con la gente, a ser empática? O sea, es algo que uno tiene que aprender de manera adicional. O sea, no es solamente el trabajo en matemáticas, sino todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que el uso de la tecnología, el estar en las redes para posicionar el trabajo de los compañeros del equipo que uno tiene a su cargo, y también, y eso es algo que tiene, pues es algo que es importante, es si uno está liderando un equipo que involucra a varones, los varones pueden tener una idea muy convencional de lo que somos las mujeres, por ejemplo, y estar en desacuerdo con que estemos a cargo del equipo o del departamento, o lo que sea, y entonces, pues es como puede haber como más necesidad de mostrar que uno tiene todas las habilidades y competencias necesarias para estar en el puesto, ¿no? Tiene que no justificarse, pero sí cuando le preguntan a uno o lo retan, decir aquí está esto, y así se hace, punto. Y la otra es, yo creo que sí hay una mayor violencia de diferentes maneras, no solamente el plagio del trabajo de uno, por ejemplo, que se da de muchas maneras en todos los niveles, sino zancadillas y codazos que no solamente vienen de parte de los varones, sino también de parte de las propias compañeras a veces, y se manifiestan de maneras distintas, ¿no? O sea, cada quien lo manifiesta. Algunas son comunes, pero ahí, digamos, pero se da también. Entonces, uno como en un puesto así, tiene que estar como en un estado mental más o menos zen, donde ese tipo de cosas no afecten el trabajo de uno o no afecten la vida familiar, no llevarse ese tipo de problemáticas a la casa porque entonces afectaría todo. Entonces, yo creo que la violencia se desata también pues porque hay, sobre todo después de la pandemia, menos empleos. Hay muchos empleos que se han reducido y entonces la lucha por acceder a esos puestos es mayor y hay muchos más varones calificados, digamos, que mujeres calificadas, pues porque así ha sido la tradición de la formación de los hombres y mujeres, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. eso es importante. Muchas gracias. Hablando de estos desafíos que presenta la profesora Blanca, me gustaría saber con la profesora Catalina, pues desde su experiencia, Catalina, ¿qué tan difícil le ha resultado escalar en su carrera profesional como mujer, liderando proyectos en matemáticas? Pues sí, en verdad ha sido complicado, sobre todo cuando hemos escuchado esos no, que nos dicen no se puede, es difícil, no hay que hacer, y entonces hay que luchar por ellos. De hecho, tuve un ejemplo grande en casa, fue mi madre. Ella siempre me dijo, hay que luchar, hay que intentarlo, hay que hacer las cosas, hay que ir más allá. Afortunadamente tuve la oportunidad de que cuando finalicé la carrera, un no que me decían era que no podíamos tener las mujeres en la parte de computación o análisis numérico. Y tuve la fortuna de conocer en un evento académico a la profesora Doris Sinestrosa, quien me inspiró más a darle con más cariño a esto. Entonces, una de esas opciones que podemos tener es eso, en los eventos también tener la oportunidad de que más compañeras presenten las actividades que hacen. También como madre joven, tuve mi hijo un poco joven y algunas de las compañeras lo mencionaban, es un poco más complicado ese qué hacer entre la familia y la profesión. Entonces, o me vuelvo ama de casa o continúo avanzando. Tuve también la fortuna de lograr mis estudios en compañía de mi hijo, con la ayuda de mi esposo, mi familia y de amigos. Esos amigos que por fuera del país te apoyan y que uno se da cuenta que sin ellos no se logra. Entonces, también agradecerles a ellos y decirles a todos que sí se puede. Es poco a poco, ¿cierto? A veces hay dificultades, otras cosas que no se pueden hacer de inmediato, pero poco a poco y podemos ir avanzando cada vez más en nuestro conocimiento.
Muchas gracias, Catalina, y me identifico un poco con esta historia que estaba contando. Retornando con la profesora Blanca, me gustaría saber cuáles considera usted que podrían ser buenas estrategias para inspirar a las nuevas generaciones, a las niñas de ahora, para involucrarse en las ciencias, especialmente en las matemáticas, que son estigmatizadas, ¿no? O sea, muchos niños tienen un estigma con respecto a las matemáticas, sobre todo en la educación básica y en la educación media superior. Concretamente y muy brevemente, ¿qué estrategia nos podían decir para inspirar a los niños de ahora a estudiar ciencias y matemáticas? Hay, digamos, muchos aspectos que considerar que tienen que ver con lenguaje, entorno y todo lo demás. Y esta mañana ResearchGate me hizo favor de mandarme una notificación y hay una publicación de la UNESCO del 2001 que se llama Laboratorio Latinoamericano, etcétera, que les puedo compartir el enlace, donde es de 2001, pero yo creo que es muy vigente. Es decir, ¿qué aspectos? Pues tiene que ver cuestiones de género, tiene que ver la educación de los padres, o sea, los tutores de los padres de familia, qué formación tienen para poder desarrollar, apoyar a los niños y a las niñas, porque tanto los niños como las niñas tienen aberración por las matemáticas en muchos casos, ¿no? Que también deriva de que la propia, lo que se llama el currículum oculto, es decir, los docentes de esos niveles que también detestan las matemáticas, que no las entienden bien, que simplemente transmiten lo que está en los libros de texto sin entenderlas y sin que les guste, y entonces este disgusto se traduce en los estudiantes de todos, de los géneros, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo es sobre países latinoamericanos y es muy interesante por todos los detalles que comparte acerca de características que hacen que las niñas tengan un menor desempeño que los niños, particularmente en matemáticas. Pero pues digamos, los medios comunes, digamos, no fomentan o no contribuyen a apoyar que las niñas estudien. Digo, está la película Con ganas de triunfar, no sé cómo se llama en sus países, pero donde se muestra cuáles son los estereotipos que se imponen a las niñas en todos los momentos y que entonces las niñas, o sea, quieren cumplir con eso, pero también con lo otro y no creen que pueden hacerlo, que se puede hacer las dos juntas. Y me parece una cosa muy importante es, en general, la gente que en los niveles básicos, que matemáticas es sumar y contar, sumar, multiplicar y esas cosas, ¿no? Cuando matemáticas no es realmente eso. Y luego, no se pueden imaginar qué son las áreas de profesionales donde se puede desarrollar uno como matemático, es decir, en dónde está el campo laboral, qué tan amplio es, y la verdad es que es amplísimo, en todas las áreas prácticamente. Entonces yo creo que hay todo este tipo de situaciones, de cuestiones que hay que tomar en cuenta, y repito, el documento se los envío al rato, y entonces ahí está toda mi respuesta completa. Gracias. Muchas gracias, profe Blanca. Para la profesora Luna, ¿qué acciones fortalecen la participación de las mujeres en el campo de la investigación matemática? Entonces, yo comienzo suscribiendo todo lo que dijo la profesora Blanca y yo creo que la primera acción para fortalecer el estar de las mujeres en el campo de matemáticas viene mucho más antes, pero mucho más antes, viene con la educación, en el momento en que se enseñan a las niñas. Cuando tienen 2, 3 años se le da la boneca, se le da la cocinilla, se le dan estas cosas, en cuanto al chiquillo le van a dar el trenzinho, el aeroplanzinho y todas estas cosas. Al hombre le dicen, ves, diviértete y vuelve ganador, y a las niñas se dice, quédate ahí, bonzinha, como se dice, muy buena, muy discreta, no des problemas, no haga ruido, ¿sabes? Ahí comienza el problema, porque una carrera de cientista, ser matemático, ser cientista más en general, quiere decir ser curioso, ser un poco arrogante, porque tienes que creértelo, ser, bueno, inteligente todavía, pero ser egocéntrico, porque un workaholic, porque tienes que trabajar mogollón. Y hay todo un empujo de la sociedad para que la mujer vaya
por otro lado, entre los 3 y los 20 años. Y después a los 20 años te preguntan qué quieres hacer de tu vida. Y sabes, si por toda la vida te dijeron cocina, 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 llega el momento que tú te crees que tienes que cocinar. A eso le sumas el hecho que hay mogollón de hombres, porque son más, porque históricamente ellos podían entrar en las universidades en cuanto nosotros podemos entrar hace 50, 100 años. Entonces, ellos son más. La cosa más fácil y más rápida me parece cuotas, simplemente. Cuotas para mujeres, cuota para maestrado, para doctorado, para quedarte en la universidad, porque la cosa es tan recta, no sé cómo se dice esto en español, pende tanto por un lado que dejando la cosa suelta así, yo no lo veo tan claro que vamos a llegar a una paridad. Sí, por ejemplo, estas chicas que a los 20 años llegan y que son curiosas, que les gusta la ciencia, la matemática, pero que están un poco perdidas, ¿a qué entidades, convenios entre universidades o páginas web pueden estos jóvenes empezar a explorar y motivar todo este mundo de investigación matemática? Hay varias cosas, hay varias cosas. Yo te digo, yo misma estoy en uno de estas acciones afirmativas, se llama Mujeres Matemáticas, tenemos el sitio www.mujeresmatemáticas.com y somos un grupo de mujeres de Latinoamérica, hispanohablantes, que hablamos de matemáticas entre nosotras. Y gracias a Dios estamos en la situación en que se están formando tantas de estas acciones que ni consigo contártela todas. Otra muy linda que quería contar rápidamente es un proyecto que tienen en la Unicampi, meninas supercientistas, donde dan aulas a las meninas de secundaria y después en la universidad las ayudan y las apoyan. Y se está mudando la mentalidad. Está siempre más común esta cosa de ver a paridad de CD, vamos a contratar una mujer o otras minorías. Se está mudando mentalidad. Pero el sistema pendió solo por un lado por unos 2000 años. Entonces, no es una cosa que vamos a arreglar de un día para otro. Acciones afirmativas, e enseñámoslos bien a nuestros hijos, porque comienza todo de ahí. Comienza todo de ahí. Yo no estoy diciendo que no tenés que darle la Barbie para la niña, pero también dale la pelota para jugar fútbol, ¿sabes? También dale el aeroplancillo. Da todo a todos. De oportunidades a todo el mundo, porque al final de la cuenta, esta idea de patriarcado mucho se resuelve en decir, si tú eres mujer, haces esto, 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 si eres hombre, haces esto, esto, esto. En plan, alguien ya decidió, en plan, no, podemos decidir nosotros, ¿sabes? Déjenos decidir, simplemente. Y para esto, acciones afirmativas. Total, y hay muchas páginas web y muchos convenios que apoyan a la mujer para dedicarse a la ciencia y a las matemáticas. Bueno, ya para cerrar, nos hemos extendido un poquito, pero ya para cerrar, me gustaría tener el punto de vista de las tres, teniendo en cuenta que las mujeres son símbolo de personas guerreras y emprendedoras. ¿Cuál sería su mensaje? Rápidamente cada una puede contestar. ¿Cuál sería su mensaje de inspiración para muchas de las chicas que quieran emprender proyectos en matemáticas? Empezamos con Catalina, seguimos con Luna y cerramos con la profesora Blanca. Bueno, Lenny, muchas gracias. Pues primero es animarlas a que se acerquen a las ciencias exactas. Es un área muy linda, tanto la física, matemática, química, biología. Pues nos gustaría mucho contar con más mujeres en esta área, pero también igual pueden estar en la ingeniería y eso no importa, que continúen sus estudios, que vamos más adelante y que no se rindan en los casos cuando a veces
desde temprana edad tienen hijos, en fin, porque sí se puede, hay que salir y luchar por las oportunidades. Las competencias o estar como competir con otras personas o estar atrás, eso siempre es algo que va a pasar. Pasa en el deporte, pasa en la matemática. Entonces es importante luchar y ir atrás de los sueños de cada uno. Se puede. Muchas Excelente gracias. mensaje, Catalina. Luna. Yo fundamentalmente tengo el mismo mensaje, solo conjugado. Tú puedes, créetelo. Créetelo. Tú puedes, eres inteligente, eres capaz, y vas a conseguir entenderlo. Quédate ahí, que lo entiendes. Y si alguien no te lo está explicando, busca a otra persona que te lo explique. Pero acuérdate que tú puedes. Cree en ti misma. Me parece la cosa más importante al final de la pregunta. Hay que ser perseverantes, totalmente. Profesora Blanca, para cerrar, cuéntenos. Muy brevemente. Sí. Yo creo que hay 2 puntos. Uno es que cualquier cosa que uno pretenda, o sea, trabajo, proyectos o lo que sea, tiene que hacerlo desde la convicción y el interés personal y apasionado sobre lo que hace o pretende hacer. No porque vaya a ganar más, no porque vaya a tener un puesto, sino porque me interesa y me apasiona. Y la otra que creo que es vital es generar redes de apoyo entre mujeres, pero también con los hombres. Existe con quien se puede trabajar, y yo creo que eso es algo que es muy, muy necesario, cualquiera que sea el área en la que uno se desempeñe. Redes de apoyo, tanto para sostener a los hijos de uno mismo, cuando uno no puede estar, está la otra y apoya también, pero también en proyectos académicos importantes. Pero tiene que ser siempre desde la convicción de uno mismo en lo que está haciendo. Yo creo que no hay otro camino. Muchas gracias. Profe Blanca, claro, el trabajo en equipo, lo mejor. Mujeres Totalmente. Y hombres, todos unidos. Todos, así creo. Bueno, muchas gracias, profesoras. La verdad que ha sido muy interesante compartir con ustedes esta mesa redonda. Vemos que son unas profesionales excelentes, pero también unas personas excelentes. Gracias. A los asistentes, muchas gracias, y espero pues que les haya tocado el corazón todas estas historias y toda esta motivación que nos dan las profesoras para seguir adelante en todo este campo de la ciencia y las matemáticas. Agradezco la asistencia y pues espero que nos podamos encontrar en otro momento, ¿no? Para seguir hablando, porque esto se puede extender hasta la medianoche, pero tenemos poco tiempo. Gracias, y maravilloso esta mesa de trabajo, esta mesa redonda. Gracias, profesoras. Muchas gracias, Lenny. Gracias. Profe Blanca, Luna. Un placer a todos. Gracias. A todos. Gracias a todos y mucho placer. Igualmente, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.